Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro. Gracias, Marcelo, por la invitación y los felicito porque se escucha bien, ¿no? Sí. Los felicito porque sé que están creando este hábito importante de levantarse temprano para, para aprender de diferentes empresarios que tienen éxito en el negocio, que ya han desarrollado éxito con las ventas o que están desarrollando éxito con las ventas, con la oportunidad y con todo. Y que me alegro porque tienen la posibilidad de conocer y escuchar gente grande, gente joven, y todas son personas que lo van a estar enriqueciendo constantemente. Y para los nuevos que están comenzando el negocio, y para las personas que están desarrollando el negocio, es muy enriquecedor aprender todas las mañanas temprano. Se levantan diferente, con una inspiración diferente. Ya el levantarse temprano genera un hábito espectacular, ¿sí? Si bien yo hoy no me levanto tan temprano como antes, pero cuando estaba, por ejemplo, en el 12-9% platino, que me levantaba a las 7 de la mañana siempre, o a veces antes, hoy me sigo levantando relativamente 7:30, 8 menos cuarto, depende, pero es un hábito espectacular que están creando y me parece fantástica. Y bueno, un poco hoy voy a comentar un poquito. No tuve el tiempo, le debo esto en profundidad, de profundizar sobre los dos libros y sobre los que es Rich DeVos y Jay Van Andel, de lo que han creado. Sí lo he leído a sus libros. Cada vez que los leo, muchas veces me emociona, lloro, porque uno vive los principios de lo que ellos han creado. Cuando uno empieza el negocio, cuando yo empecé el negocio de Amway, en mi primera etapa ni me interesaba, ni sabía quién eran los fundadores. Yo sabía que había una oportunidad para hacer plata, quería correr, decirme qué tengo que hacer, y era eso, ¿no? Pero en la medida que fui madurando, sobre todo cuando fui calificando, creo que de platino a esmeralda, por ahí, empecé a leer a Rich DeVos, cuando escuchaba algún audio en su momento. Y creo que a partir de Esmeralda, por ahí, empecé a leer más a Jay Van Andel y a Rich DeVos, y después lo he seguido releyendo. Y no tuve la posibilidad de conocerlos, salvo a Rich DeVos en un viaje de liderazgo a Cancún, en mi primer seminario de liderazgo en Cancún en el 2004, donde Rich contaba la historia del corazón, ¿no? Y, y yo siempre voy a estar motivándolo hoy más que nunca, que ustedes puedan estudiar los libros, estos dos libros, ¿sí? Estudiar estos dos libros porque está lleno de principios de éxito y de enseñanzas de vida de una manera impresionante, enriquecedora, y que estos principios no son atemporales. O sea que por más que ahora tengamos la tecnología y por más que estemos en otro momento de nuestra vida, estas cosas van a seguir perdurando en nuestra vida. Y realmente es maravilloso, realmente entender. Cuando yo hoy entiendo a la mirada o trato de entender la visión que ellos tenían del negocio y de la vida, para mí no tienen punto de comparación como empresarios, como personas, con lo que han conseguido en sus vidas. No tienen punto de comparación. Más hoy más en una etapa como esta. Por eso en mi casa, por ejemplo, yo me hice hacer un cuadro del libro de Rich DeVos, un cuadro muy lindo. Me hice hacer un cuadro de Carl Rembrandt, que también es otra persona espectacular, que no hay un libro para leer todavía de él, pero ya va a llegar. Y este cuadro maravilloso de Jay Van Andel, también de una vida emprendedora. Y lo que le estoy pidiendo a la compañía es que traiga a la Argentina este libro que está acá, que seguramente ahí cuenta la historia de Carl Rembrandt, de la historia de Nutrilite, que es un libro que le estoy pidiendo que lo puedan traer. ¿Y por qué digo esto? A lo mejor para el nuevo empresario o que está iniciando el negocio, dice, ¿qué me importa de quiénes son los fundadores o para qué me sirve todo eso? Y yo hoy les puedo decir que
entender la esencia del negocio, entender el comportamiento, por ejemplo, todos los asiáticos, toda la gente de Asia, ha estudiado mucho el comportamiento de Reed Debois y Jay Van Andel y han seguido mucho su filosofía y su manera de desarrollar el negocio. Y hoy quiero compartir algo de esto, ¿sí? Algo de lo que a mí me mueve, me inspira. Recién cuando estaba en una partecita leía una parte y me lloraba porque realmente me emociona mucho entender lo que ellos han creado y lo que son, ¿sí? Entonces voy a tratar de, a ver cómo sale el entrenamiento. Voy a tratar de brindarle un poco de lo que yo he visto en ellos, ¿sí? Y que creo que puede inspirar a muchos de ustedes, a empezar sus negocios, a muchos de ustedes a hacer crecer sus negocios y a entender lo que significa y que el impacto de este negocio no solamente van a ser en sus vidas, sino van a ser en sus familias, pueden ser en sus comunidades, puede llegar a ser en su país. El impacto es como el efecto, este efecto que no me acuerdo cómo es, es un efecto que genera que si una persona cambia, puede cambiar su entorno y su familia, y esa familia puede ser ejemplo para la comunidad, y esa comunidad puede ser ejemplo para su país, y ese país puede ser ejemplo para el mundo, ¿no? Y hoy, ¿cuánto falta de todo esto, no? ¿Cuánto falta de todo esto? Entonces yo voy a tratar de leer algunos pasajes rápidos, como para no quiero que se duerman, sino quiero tratar de inspirarlos. Pero una cosa que quiero explicar con respecto a esto, miren, miren. Reed Debois y Jay Van Andel venían de dos familias trabajadoras, de dos familias holandesas, de dos familias con un espíritu de trabajo impresionante, de dos familias de Holanda que se fueron a Estados Unidos en búsqueda de la libertad. Porque en ese momento en Holanda, ellos decían, si un pastelero muere siendo pastelero, ¿sí? O un panadero muere siendo panadero, por ejemplo, no está nada mal, ¿no? Si le gusta a lo que uno hace. Pero ellos puntualmente, veían que irse a Holanda, sus familias de irse a Holanda, los llevaba a buscar la libertad, ¿no? La libertad económica, la libertad individual, etc. Y los dos tenían padres y madres y una familia muy unida, o sea que eran de familias unidas, donde había mucha unión familiar, donde había mucho espíritu de trabajo en ellos y en búsqueda de la libertad. Entonces, tanto Reed Debois como Jay Van Andel tenían dos padres o madres que lo inspiraban constantemente a avanzar en la vida. Cosa que muchas veces, a veces en muchas familias de América Latina, por ejemplo, y diferentes partes del mundo, las personas no tienen a los padres y a las madres como pilares en la vida para tener un buen comienzo en su vida o para tener un buen cimiento en la vida. Y eso es una gran adversidad. No es determinante porque hemos visto muchísimas personas que han avanzado y han tenido un éxito espectacular por lo difícil que ha sido su infancia. Pero nosotros también queremos decirle a muchas personas o a muchos distribuidores que están acá que pueden contar con nosotros, que estamos los patrocinadores, que estamos los líderes, que estamos, que hay mentoría, que hay libros, que hay apoyo para fortalecer esa parte y para ayudarlos a crecer, y que nuestro negocio, si se hace correctamente como corresponde, también las personas van a encontrar un montón de apoyo emocional, psicológico y una fortaleza de espíritu para que también puedan desplazarse. Fíjate lo que decía el padre, ¿no? Decía, veíamos a su padre, veíamos que él aceptaba el trabajo que le saliera con tal de sostener a su familia, como seguramente muchos padres lo hacen, ¿no?
Dice, durante la semana cargaba harina en cuartos traseros de una tienda y los domingos vendía medias y ropa interior en un almacén para hombres. Él creía en el poder del pensamiento positivo y predicaba, aunque su vida no fuera tan exitosa, ¿no? Fíjate, él leía libros, el padre de Rick DeVos, él leía libros como Norman Vincent Peale, del libro del poder del pensamiento positivo, y leía Dale Carnegie. Había llegado a octavo grado, pero anhelaba a través de los libros sobre el pensamiento positivo. Y él, el padre de Rick DeVos, le decía a Rick DeVos, tú vas a lograr cosas grandes, tú vas a ir más lejos que yo, verás cosas que nunca viste. Fíjate, dice, cuando pienso en el gran ejemplo del líder que él fue para nuestra familia, él siempre tan positivo y optimista, espero, dice, haberle expresado, espero haberle mostrado a mi padre lo que él esperaba de mí. De Altro, que Rick DeVos logró eso. ¿Sí? Altro, que muchas veces nosotros nos encontramos, bueno, yo en mi caso no, porque mis padres siempre nos han alentado a crecer. Se han visto ayer en el entrenamiento a mis viejos que siempre nos inspiraron a tener confianza en nosotros mismos, que es espectacular. Pero muchas veces muchos hijos terminan lidiando con esa situación. Pero bueno, son los papás que tenemos, que eligieron, y que hay que estar agradecidos porque gracias a ellos tenemos la vida. Y a lo mejor a tus papás también la vida no les fue difícil y también viene de una cadena donde sus abuelos y sus bisabuelos y sus bisabuelos y sus bisabuelos y sus bisabuelos, y andás a ver cómo fue la historia de cada uno y lo difícil que fue. Pero ustedes pueden tener éxito en su vida si se lo proponen, ¿sí? Si ustedes pueden tener éxito en su vida si se lo proponen, porque uno puede haber nacido con diferentes dificultades. Nosotros también tuvimos dificultades cuando nacimos en el 76, en la época de la dictadura. Y dificultades muy fuertes que podrían haber quebrado a la familia en dos. Sin embargo, esa adversidad unió más a la familia también, ¿no? Marcos, sí. Marcos, todos lo están pidiendo por chat. ¿Se puede sacar los auriculares? Total, nadie habla. Porque hay mucha interferencia del micrófono. Ah, listo. Ahí está. Gracias. Entonces, él, por ejemplo, decía el padre de Rich le decía, cada vez que él le decía no puedo, él se detenía y me decía, no existe no puedo. Mi padre me imprimió la idea de que no puedo es una frase para perdedores. Yo puedo implica confianza y poder. Él siempre me recordó, tú sí puedes. Y esas palabras se quedaron conmigo y me guiaron durante el resto de mi vida. Qué fantástico que ustedes a sus hijos puedan hacer eso. Los que tienen y los que no, los que tengan en el futuro, ustedes pueden imprimirle eso de una manera espectacular. Miren lo que decía Jay Van Andel, por ejemplo, en cuanto a algunas cosas. Mi primer lección que aprendí en los negocios, dice, fue el reconocimiento del trabajo duro, de la persistencia y de la improvisación. Cuando Rick DeVos y Van Andel comenzaron su empresa, su primera empresa que comenzaron fue la de tener aviones, enseñar a volar a la gente con la virtud, digamos, de que ellos no sabían volar, pero contrataron a alguien que sí lo hiciera, ¿sí? La lección número 1 es que dirigir una empresa es cuestión de persistir en lugar de desistir ante una serie infinita de problemas inesperados. ¿Cuántos distribuidores comienzan este negocio y desisten ante la primera situación? ¿Cuántos distribuidores comienzan el negocio y desisten ante los primeros obstáculos? O los segundos, o si pasaron un par de meses y no tuvieron los resultados que esperaban, tiran la toalla con facilidad. Y él dice, fíjese, la lección número 1 que aprendí en los negocios para dirigir una empresa, que es cuestión de persistir en lugar de desistir ante una serie de muchos problemas que podemos tener. Los problemas que enfrentaron nunca terminan, pero nosotros siempre persistimos, dice él. ¿Sí? Por eso es tan importante cuando ustedes están haciendo el negocio, que definan por qué lo quieren hacer, cuál es su sueño, qué es lo que quieren. Cuando yo comencé este negocio, mis primeros años, no me fue fácil, no tenía la actitud, no tenía la autoestima, no estaba la información, prácticamente estaba solo en aquel momento.
Pero yo sabía que era lo que quería, sabía que quería hacer esto, sabía que quería vivir de esto, sabía que quería tener este resultado. Y persistí. Quizás no trabajé lo duro que tendría que haber trabajado, ¿sí? Pero sí persistí, sí me quedé a pesar de, ¿sí? Qué fantástico, dice. Un hombre sabio dijo que nada en este mundo reemplaza la persistencia. El talento no lo hará, ta, 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 ta. La segunda lección importante en los negocios, decía Jay Van Andel. La segunda lección importante en los negocios que aprendimos fue mantenernos fuera del taller y dejar que otros hagan su trabajo. Delegar la responsabilidad es esencial incluso para el trabajo más duro. Muchos problemas de empresas ignoran este principio y sufren por eso. Gastan su tiempo haciendo cosas que le pueden delegar a otros y no invierten su tiempo en seguir buscando clientes, lo cual es la parte más importante del negocio. Qué importante este punto, por ejemplo, que muchas veces las personas entran al negocio, empiezan a crecer y se ponen en una etapa administrativa del negocio, cuando lo que tienen que seguir es seguir buscando lateralidad, seguir desarrollando clientes constantemente. Eso es lo más importante de todo. Algunos sienten que necesitan microadministrar, lo cual generan empleados frustrados, clientes mal atendidos y finalmente empresas cerradas. La lección número 3 de nuestro aprendizaje de negocio fue trabajar duro y trabajar inteligentemente cuando todos los demás estaban durmiendo y mirando televisión. Que no que nosotros aprendimos en el negocio y que es lo que hacemos continuamente en el negocio. Tipo 9 de la noche, 7 de la tarde, en cualquier momento la gente está mirando los noticieros hoy en día, llenándose la cabeza de miedo con toda esta pandemia, y muchos de nosotros están mostrando la oportunidad, mostrando los productos, compartiendo el negocio con otras personas. Eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Eso siempre hace la diferencia. ¿Sí? Son principios de vida y principios del negocio. Dice, ver acá en esta parte, por ejemplo, a ver acá, una cosita. Dice, por ejemplo, las lecciones de Nutrilite nos enseñaron a Rich DeVos y a mí de la importancia de la confianza en hacer negocios de manera íntegra. Acá habla de por qué cuando los principios violan, por ejemplo, cuando los distribuidores violan la integridad de hacer el negocio, o cuando, por ejemplo, acá en esta parte, él habla de la integridad, de construir un negocio sano, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas veces a una persona va y le ofrece productos a un cliente, o va y le ofrece el negocio a otra persona, ¿sí? Y esa persona puso un esfuerzo por desarrollar un cliente, puso un esfuerzo por patrocinar a una persona? Vamos a hacer un ejemplo por desarrollar un cliente. Y muchas veces ese cliente, aparece otro distribuidor por otro lado, se topa con ese cliente y le quiere vender los productos más baratos para robarle ese cliente a ese distribuidor que fue ganado honradamente. Entonces, si alguien está comprando los productos ya a un cliente, ¿sí? Y yo me lo topo, yo digo, no, seguirle comprando a él trabajó para eso, espectacular, le puedo sugerir algún producto más, ¿sí? Pero nunca me voy a meter ahí en querer robarle ese cliente a esa persona que con esfuerzo y dedicación pudo mantener un cliente. Obviamente que si la persona hace un buen trabajo, ese cliente no se pierde, seguramente, ¿no? Pero esto de la integridad, ¿sí? La confianza es algo frágil, como la porcelana china, dice. Esto lo explica él, se hace referencia, por ejemplo, a cuando inicias a un distribuidor, a un empresario en el negocio, que es algo frágil, ¿sí? Porque la persona nueva que está iniciando el negocio todavía no tiene la confianza en vos, todavía no tiene la confianza en la corporación, quizás no tiene la confianza en sí mismo. Y qué importante tener un buen patrocinador que le pueda dar confianza y que lo pueda conectar con los productos, que lo pueda conectar con la educación, que lo pueda conectar con los primeros pasos básicos en el desarrollo del negocio, y que le brinde la confianza para que esa persona pueda de a poquito ir tomando confianza y animarse a desarrollar el negocio. Recuerden que una de las cosas que nosotros lidiamos constantemente
cuando estamos iniciando a una persona en el negocio, es lo que más tenemos que construir con la gente, es la confianza. Porque si nosotros no construimos la confianza con el negocio, con las personas que desarrollamos el negocio, y las personas no confían en nosotros, ¿sí? No vamos a poder construir un negocio grande a largo plazo. Lo mismo que un cliente. Hoy, con todo lo que pasa en el mundo, históricamente, hay una desconfianza generalizada. Te invaden por teléfono queriéndote vender algo, te usan las tarjetas de crédito, te venden productos que son de mala calidad, te venden productos que se te rompen, te dicen que tienen garantía y después no tienen garantía de satisfacción. Muchísimas cosas que pasan en los mercados y hace que las personas sean desconfiadas, sean cerradas muchas veces, ¿no? Entonces, cuando uno muestra el negocio, cuando uno muestra la oportunidad, ¿sí? El crear la confianza, el construir la confianza con la gente es importantísimo, es lo más importante, ¿sí? Poner tu negocio en función de la gente, no en función tuyo, ¿sí? Poner centrar la venta en función del cliente, no en vos. Centrar la construcción del negocio en función de lo que los distribuidores quieren, no en tus beneficios personales. Porque cuando vos haces eso, ¿sí? Cuando vos haces eso, lográs esto. Cuando vos haces eso, lográs lo que en este libro Rick DeVos explica tan claramente, que dice, la gente que ha alcanzado los niveles más altos en la cima, ya sean los negocios, o construyendo su familia, o descubriendo el propósito de su vida, o sintiéndose realizada, es aquella que se enfoca en lo demás y no en sí misma. Yo he triunfado únicamente al ayudarle a los otros a triunfar. Mi amigo y socio Jay Van Andel y yo descubrimos esta verdad, que era el centro del negocio de Amway, el cual comenzamos a construir juntos. Si existiera una lección, una, que aprender en toda la historia de mi vida, tal como la presento en este libro, espero que sea que ver a cada persona como un individuo creado por Dios, con talentos personales y un propósito específico. Esa ha sido mi verdadera clave, no solo para triunfar, sino además para llenar mi vida de gozo y abundancia. Mirá, yo ahora lo tengo en la pantalla, lo tengo a Marcelo, ¿no? A Marcelo Morlachi. Yo recuerdo cuando Marcelo empezó el negocio. Yo recuerdo que él, por ejemplo, él trabajaba en un hotel como mozo. Yo me acuerdo que yo dormía en ese hotel cuando sabía ir con Fernando, con los chicos a Paraná, que me iba Rafael a construir el negocio, a trabajar ahí en la profundidad. Y yo me acuerdo que dormía en ese hotel donde Marcelo trabajaba, que estaba entrando al negocio, era distribuidor. Y él era mozo, y me acuerdo que yo me levantaba a desayunar y él me atendía y charlábamos de muchas cosas. Y luego, obviamente, por ahí nos veíamos a la tarde o a la noche, o un café de planes y todo eso. Pero yo nunca lo veía a Marcelo como diciendo, como lo digo con Marcelo, lo digo como cualquier persona, ¿no? Como diciendo, si lo que está haciendo Marcelo no le satisface o quiere algo más, yo sé que eso, lo que está haciendo él es temporal. Si él persiste y él aprende a hacer este negocio, él en algún momento deja el trabajo de mozo, si es que quiere, si es que le gusta, y se va a convertir en empresario. Y fue lo que pasó. Él dejó el trabajo de mozo, pasó por otras dificultades, tuvo otras situaciones, pero salió de ese trabajo y ahora es un platino que va camino a hacer algo muy grande en el negocio. Y va a ir a Rubí, va a ir a un montón de niveles superiores también. O no, ya calificó Rubí. Pero y va a ir a otros niveles superiores. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que esto de cuando yo estoy con un distribuidor o cuando yo estoy con un cliente, yo me olvido de mí, me olvido de mis intereses. Yo centro mi negocio en función de la persona. Lo que dice Rick DeVos y Van Andel acá, principio claro. Claro, eso es difícil muchas veces, porque muchas veces nosotros vivimos tan ensimismados nosotros mismos y a veces somos en algunas cosas bastante egoístas, pero eso puede servir para ciertas cosas. Para la construcción del negocio,
quien sirve mejor es el que más gana. ¿Sí? Si vos estás con un cliente o con un empresario, vos tenés que ayudar a que el cliente, los productos les interesen, les satisfagan, les gusten, les enamoren, para que te siga comprando. Y si estás con un empresario para iniciar el negocio, tenés que guiarlo, ayudarlo, ampliarle la visión, no ver cuántos puntos va a ser para el bono que vas a ganar vos. Porque eso es temporal, porque tarde o temprano, si el interés solamente que vos tenés para iniciar a una persona es en el beneficio que vas a poder tener, es temporal, eso es corto plazo. ¿Entendés? El largo plazo es ver en lo que Marcelo se puede convertir, en lo que Pedrito se puede convertir, en lo que Julián se puede convertir, en cómo va a ir cambiando su mentalidad de empleado a empresario, de no tener un montón de cosas a tener un montón de recursos para poder avanzar y para poder crecer. ¿Entienden? Entonces, si centramos el negocio de ver eso. Miren lo que pensaba, por ejemplo, Jay Van Andel de los países de Latinoamérica, de los países de Sudamérica. Miren lo que pensaba. Fíjense que no está muy lejos de la realidad de hoy, pero este libro fue escrito hace 20, 30 años atrás, no me acuerdo. Ver la forma en cómo la gente vive en los países donde el gobierno controla mucho nos enseñó la importancia de una economía libre y nunca dimos por hecho la relativa libertad de la sociedad de Estados Unidos. América del Sur es un continente, América del Sur es un continente asombroso, está lleno de una vasta riqueza mineral, millones de hectáreas de tierra cultivable, tesoros ambientables, etc. Sin embargo, en muchos países de ese continente, gran cantidad de personas siguen viviendo en la pobreza, siguen viviendo en la pobreza. ¿Por qué? Porque muchos de los gobiernos de América del Sur no le han dado a sus pueblos la libertad de alcanzar su potencial. El rechazo al principio de igualdad ante la ley y los fuertes impuestos virtualmente han eliminado a la clase media en muchos países sureños. La tradición de gobiernos corruptos y burocráticos y la opresiva carga de regulaciones gubernamentales en algunas naciones han ahogado el crecimiento económico y mantenido a millones de personas en la pobreza. Y finalmente las pesadas deudas de los gobiernos ante otras naciones, bueno, etcétera, ¿no? Acá él explica, por ejemplo, en una parte del libro, explica cómo cuando las personas aceptan el dinero de los gobiernos, ¿sí? Aceptan ese dinero, ¿sí? Apagan esa necesidad que se necesita para poder crecer, ¿sí? Muchas personas aceptan el resultado. Está bien, en algunos casos puede ser porque es vida o muerte, ponele, pero en muchos casos esa dependencia termina apagando esa necesidad, pero esa necesidad te lleva a la creatividad, te lleva a moverte, te lleva a salir, te lleva a salir. Yo no quiero plata de nadie, yo no quiero que me regalen nada, 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 nada. Me lo quiero ganar todo yo, ¿sí? Y bueno, a ver, y si te regalan algo que sea temporal, que sea, si vas a aceptar algo que te van a dar, que sea temporal. No te quedes mucho tiempo aceptando que te den, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos valés. Porque si vos permitís que te den, y recibir permanentemente de otro, en el fondo te está diciendo, pobrecito, pobrecito, no puede. Vamos a seguir dándole, pobrecito. Y eso, mi vieja me decía, el peor sentimiento que puedes tener por las personas es la lástima. ¿Por qué? Porque en el fondo es un sentimiento miserable que hace que digas, y cuando esa persona sí puede, ¿no vieron con lo que el padre de Rick DeVos le decía a Rick DeVos? Cuidadito con que no podés. Sí, vos podés, claro que vos podés, claro que vos podés. Y yo recuerdo que Barto nunca me prestó dinero. Nunca, Barto y Trini, ¿no? Obviamente, nunca me prestaron dinero. Y cuando yo comienzo el negocio con ellos, yo no tenía un peso, y mi viejo no me daba un peso en aquel momento. No tenía nada. Y Barto sabía que yo necesitaba plata. Sabía, pero él había aprendido, y qué importante fue no darme. Qué importante, como mis viejos, qué importante fueron ponerse firmes y no darme nada.
que me moviera, que me calentara, que hiciera lo que tenga que hacer. Problema mío, hermano, ya tenés 24 años, es tu problema, ¿me entendés? Y qué importante fue eso, porque si ellos me hubiesen dado, me hubiesen resolvido el problema temporal y quizás me hubiesen generado un problema permanente, porque hubiese sido una persona dependiente todo el tiempo. El que no me dieron plata, el que no me prestaron plata, yo cometí ese error. Yo sí cometí ese error. Hubo personas, empresarios, familiares y otras personas que sí di la plata. Muchos me han quedado debiendo el dinero. Muchos no están más en el negocio. Algunos amigos que le he prestado dinero desaparecieron, por ejemplo. Yo cometí ese error. Porque uno no puede ayudar, uno ayuda a la gente con mentoría, con guía, con estar. No necesariamente tenés que ayudarla con dar dinero. Si a mí me hubiese dado dinero en aquel momento, me podría haber acostumbrado a eso. Me podría haber acostumbrado a eso. Mira, me acuerdo en una oportunidad, cuando yo tenía de stock, creo que tenía una doble X y otra cosa. Y estaba, antes de estar con Marco, estaba con otra persona que era comerciante, que era un comerciante así, muy agarrado, ¿no? Y yo necesitaba plata para viajar. Yo necesitaba dinero para viajarme, para volverme a Isla Verde, cuando muchas veces me iba a dedo. Entonces, tenía una doble X. Yo le digo, ¿no me cambias la doble X y me das la plata de la doble X? Él era mi auspiciador en aquel momento, ¿sí? Era un hombre grande. Me dice, pero sí, y el tipo era millonario, tenía fortuna. Y yo no tenía nada, no tenía plata, no habría tenido 10 pesos en el bolsillo. Y yo quería cambiar para tener algo de plata para viajar. Y yo le llevaba, por ejemplo, que la doble X ahora valga 3.400 pesos, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿me puedes cambiar? Me da la plata de la doble X. Y él me dice, le digo, yo no te puedo cambiar la plata de la doble X porque al precio de costo, ponerle que sean 2.500. No te puedo dar los 2.500 porque yo pierdo plata. Te doy 1.700, 1.600. Y bueno, dame los 1.600, digo. Y me fui y dije, qué hijo de madre, digo. Yo soy Sudabla. Digo, ¿quién me podría ayudar con esto? Y después me reía, dije, él perdía plata también. Pero qué bien que estuvo esa postura. Qué bien que estuvo esa postura. Porque me decía, despertate, nene, despertate. ¿Querés ganar plata? Movete. ¿Me entendés? Despertate. Entonces, todas esas lecciones que fui teniendo en la vida, cuando hoy las veo con Rick de Boy y Van Anden, muchas cosas las asocio así. Qué bueno. Y yo cometí el error en muchos distribuidores en regalarle cosas, y no los ayudé, no los ayudé, por eso he ido aprendiendo con el tiempo, no les he ayudado, ¿sí? ¿Y qué pasa hoy con muchas cosas de lo que pasa en los países y todo eso? Le dan plata a la gente agarra esa platita, se llena la panza, o vive ahí, pierde la dignidad de la persona, pierde la dignidad, porque en la necesidad es donde nace la creatividad, donde nace el recurso. No digo que hay personas que lo necesiten, hay personas puntualmente que necesitan, pero la mayoría pierden la dignidad. La mayoría, y esta es una época donde los hombres tienen que hacerse fuertes, esta es una temporada donde tiene que estar la fortaleza de las personas, ¿sí? La fortaleza de la necesidad surge la fortaleza de los hombres, ¿sí? De esa necesidad, Rick DeVos vendía diarios en los barrios y no tenían plata cuando comenzaron sus 12, 15 años. Eran vendedores y vendían diarios puerta por puerta y trabajó en una gasolinera y eran perseverantes en todo lo que han construido, ¿sí? En una parte, yo no me acuerdo si está acá, en una parte del libro, ¿sí? Donde explica que una de las cosas que querían dejar claro a los distribuidores, ¿sí? Una de las cosas que querían dejar claro a los distribuidores de entrada
era que el negocio y el plan de ventas y marketing de la corporación, cuando la persona lo entiende, gana dinero el que más trabaja, pero que al mismo tiempo era un plan de compensación para que se entendiera que el crecer en Amway no era cosa de hacerse rico de la noche a la mañana, ni ganar mucho dinero de la noche a la mañana, y no digo que eventualmente sucede con empresarios o con algunos distribuidores que tienen éxito enseguida y hacen plata enseguida. Pero no es el común. ¿Sí? Hay grupos de personas que crecen económicamente. Y a veces los jóvenes esto lo ven como algo, no sé, como que no les termina gustando esta parte. Pero los jóvenes que hoy pueden tener 20 años, por ejemplo, no pueden mirar el negocio en los próximos 2 años o 3. Ustedes tienen que mirar el negocio, tienen 20, por lo menos traten de estirarse a los 30. Esto no significa que van a mejorar la marcha, no, para nada. Lo que ellos enseñan y lo que es que el enfoque y el trabajo duro va a hacer que ustedes tengan una visión mucho más grande y un recorrido mucho más largo en el negocio, y que Diamante se termine convirtiendo en un nivel como platino, y que ustedes sean embajadores Corona a los 30 años y hoy tienen 20 años. ¿Entienden? Yo hice un recorrido más largo por falta de actitud, quizás muchas cosas no estaban, la carretera no estaba tan señalizada también en aquel momento, pero acá estoy. O sea, acá estoy firme a los 43 años, mirando el futuro, mirando lo que viene. Tuve varias situaciones, tuve varios obstáculos, etcétera, y sigo de pie, mirando lo que viene, mirándolos a ustedes, y mirando gente nueva, y mirando el futuro de Amway como lo que es, y llevando este negocio a lo más alto a nivel mundial. Entonces, hay que trabajar duro, hay que trabajar constantemente, hay que trabajar perseverantemente, y no es solamente así, soplar y hacer botella, y si en 2 años voy a crecer plata. Esto. Puede que en 2 años seas esmeralda o diamante, o puede que sean 5 años, o puede que sean 8 años. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Cuántas oportunidades hay? A ver, ¿cuál? ¿Cuántas oportunidades hay como esta? Decime. No hay una oportunidad tan completa como esta. No hay una oportunidad de negocio donde tenga los mejores productos, donde tenga un programa educativo, donde tenga ayuda, donde tenga una corporación espectacular. No existe una oportunidad así como esta. ¿Cuál es el problema si te lleva más tiempo o menos tiempo? No hay problema por eso. ¿Sí? Obviamente que queremos los resultados, queremos crecer y todo eso, pero el hecho de estar trabajando, estar creciendo, estar desarrollando la oportunidad, estar compartiendo este negocio con todo el mundo, es maravilloso. Y vamos a pasar por tiempos difíciles como esto, y por tiempos de gloria, y por tiempos fáciles, y los tiempos difíciles crean hombres fuertes, ¿sí? Y los tiempos fáciles crean hombres débiles, ¿sí? Pero los tiempos difíciles como esto, a ustedes lo tienen que hacer fuerte. Lean estos 2 libros de Rick DeVoe y Manandel, y mañana compartan estos principios con sus familias, compartan esta filosofía de negocio con las familias de ustedes, para que puedan interactuar con ellos. A ver, quiero leer más cosas. Triunfando a lo grande en Amway. Miren lo que decía Jay Van Andel. Algunas personas no comprenden que Amway no es y nunca ha sido un esquema para hacerse rico rápidamente. Algunos distribuidores de Amway se han hecho muy ricos en un periodo de tiempo corto, pero eso no es siempre el caso. La mayoría de las personas que quieren llevar su negocio a su mejor potencial tendrán que hacer lo que Rich y yo hicimos cuando comenzamos, trabajar largas horas sin renunciar fácilmente. Entendimos por medio de nuestra experiencia con los medios que tendríamos que dejarle muy claro eso a la gente. Y es real, señores, es real. Porque miren, ¿qué hace un joven o de 25, de 30 años, de 40 años, lo que sea, trabajar duro en el negocio? ¿Sabes lo que va a hacer? Te va a hacer un negocio grande, te va a convertir en un diamante, te va a convertir en un embajador Corona, va a poder tener negocios internacionales, va a poder viajar a otros países, etcétera. Eso te va a permitir el trabajo duro, el enfoque y la determinación. ¿Sí?
y la persistencia. Y muchas veces las cosas no te van a salir y te levantás de nuevo y seguís. Punto. ¿Qué tanto lío? ¿Me entendés cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Sí? Y si te desistís, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Tiraste la toalla y ¿qué va a lograr? Nada, no logras nada. ¿Qué haces después con tu vida? No, empiezo otra cosa. Sí, puede empezar otra cosa. Pero la recompensa que uno va a tener acá nunca va a ser comparada. O sea, el estilo de vida que ustedes pueden lograr, logrando niveles de esmeralda, diamante, diamante ejecutivo, doble diamante, triple diamante en adelante, es incalculable. Miren, yo conozco empresarios en el negocio que están alcanzando niveles de platino y todo lo demás, y tienen papás, por ejemplo, que trabajan en sus propias compañías muy bien, exitosamente, y ganan mucho dinero. Y los papás a lo mejor quieren que los hijos trabajen con ellos, pero el chico, por ejemplo, un caso, este chico ya ha visto el potencial que tiene este negocio, ya ha visto que si trabaja duro, alcanza el dinero y alcanza el tiempo a la vez, cosa que un trabajo tradicional no lo quiere. Y por más que en este momento el trabajo que le pueden prometer a lo mejor el papá le puede ser más gratificante temporalmente en dinero, no le es gratificante en tiempo, porque él sabe, a través de lo que ha entendido en este negocio, que él no quiere perder la libertad del tiempo, que este negocio te lo da, porque cuando ustedes llegan a niveles de esmeralda, diamantes superiores y en los negocios están bien construidos, ustedes no solamente van a tener la posibilidad de ganar dinero o ganar muy buen dinero, mucho dinero, sino al mismo tiempo la posibilidad de tener tiempo. Pero el tiempo que tienen o la flexibilidad del tiempo que tienen por haber construido un buen negocio. Y ese equilibrio que nos da esta oportunidad, más el crecimiento personal, más tu crecimiento en el liderazgo y tu transformación como persona, hace algo espectacular, hace un combo maravilloso que hoy la mayoría de las personas no lo tienen, ¿entienden? O sea, la recompensa de nuestro negocio por un buen trabajo hecho, por el gran trabajo que vamos a hacer, no tiene precio, no tiene punto de comparación. ¿Cuántas personas ven, por ejemplo, que se terminan jubilando y terminan dependiendo del Estado, como ha pasado, ¿no? Y ahora el Estado le mete la mano en el bolsillo, le baja el sueldo como quieren? Perdieron el control de sus finanzas. Y qué duro debe ser para mucha gente que ha trabajado 50 años, ¿sí? Y ahora dependen de esa jubilación, ¿sí? Y ahora el gobierno hace tal cosa y ahora pierden el ingreso de la jubilación. Y ahora y ya tienen una edad y a lo mejor ya no creen que pueden hacer otra cosa, pero muchos de ustedes que están a tiempo, ¿sí? Aunque ellos también pueden hacer cosas, pero muchos de ustedes que están a tiempo, qué importante fue, por ejemplo, para mis viejos construir este negocio, aunque sea a nivel de platino y de rubí, que hoy le da un buen ingreso y no tienen esa situación difícil que pueden tener muchas personas en este momento por haber dependido siempre de la jubilación o por haber dependido de otro, ¿no? Qué importante es eso también. Esto que ustedes crean su propio negocio, trabajen para ustedes y creen un legado que le dé un estilo de vida que otras cosas no se lo puede dar. ¿Sí? Algunas cosas más para tener en cuenta. Fíjense en lo que ellos, por eso para mí son los empresarios más grandes del mundo. Si me preguntan, ¿quiénes son los empresarios más grandes del mundo? Pedrito Pérez de la tecnología, este que hizo esta aplicación, o este que fabricó este teléfono, o este que hizo estas cosas. Yo no voy a desmerecer a ningún emprendedor del mundo porque los aplaudo, porque el mundo lo que necesita es muchos emprendedores, ¿sí? Muchos emprendedores. Pero cuando yo leo las historias de Rick DeVos y Jay Van Andel, ellos son los mejores emprendedores. Ellos son para mí los mejores empresarios del mundo, lejos. Son los fundadores que nosotros tenemos, lejos. Otros no tienen ni largan, señores, ni largan. En la familia, en los recursos, en la inteligencia, en la filantropía, en lo que crearon. Lean sus libros y vean, por ejemplo, lean este libro, se dan cuenta cuán inteligente era esta persona, cuán inteligente era. Esta persona, qué inteligente que eran. O sea, no son atemporales. Es más, no hay así hoy. Lamentablemente murieron, no los tenemos con nosotros. No hay así hoy. Yo no conozco personas
que tengan esta mentalidad. Que ellos, y nosotros tenemos la oportunidad de aprender de sus libros y de la corporación y de ellos. Miren lo que hablaba Jay Van Andel hace 30 años atrás sobre el tema de los impuestos. Fíjense lo que decía, ¿eh? Dice, el impuesto progresivo sobre la renta permite la distribución de los ingresos a gran escala. Cuando este proceso inmoral ha iniciado, no hay un fin claro para el mismo. Si es bueno quitarle un poco a alguien a la fuerza y dárselo a otro, entonces probablemente sea mejor quitarle más a alguien por la fuerza para expandir la cantidad de beneficiarios. El objetivo final es que en lugar de simplemente ayudar al pobre, al desempleado y al discapacitado, un vasto ejército de otros con necesidades cuestionables también se pone en fila para las donaciones. Finalmente habrá tanto del lado receptor que se hará políticamente imposible controlarlo. Lo que comenzó como un problema moral, rápidamente se convirtió en un problema económico y político. Lo vivimos constantemente. Le quitamos tanto al productivo para pagar al no productivo, que creamos una nueva clase de americanos que vive a expensas de los impuestos de otros. Lo vivimos constantemente. Todo el tiempo el estatista compasivo pretende que este oportunismo político ya institucionalizado sea solo para el bien del pobre. El productivo aminora la marcha, el que trabaja duro aminora la marcha, y la distribución inevitablemente se hace menor para todos. Al final, como lo dice Warren Burke, bueno, no sé bien nombrarlo, el intento de redistribuir la riqueza mediante la redistribución del dinero con tablas de impuestos progresistas solo termina manteniendo pobre al pobre, dejando a la clase media luchando aún más para estar al día de los impuestos, con los impuestos, y al rico lo mantiene más en la riqueza. O sea, y quienes generan eso no donan su dinero, donan el de la gente que trabaja. Esto lo escribió este hombre hace 30 años atrás. O sea, fíjense la inteligencia que tenían. Ellos asesoraban hasta presidentes también. ¿Sí? Miren Riz de Vos. Miren Riz de Vos. Los dos eran algo impresionante. Miren Riz de Vos. Lo que decía. Riz de Vos a los 71 años tenía diabetes. Y tenía un corazón que no le funcionaba. O sea que sí o sí necesitaba un trasplante. Él buscó por todos lados que un médico de Estados Unidos pudiera hacerle el trasplante de corazón y no lo consiguió. En una parte del libro hace referencia a cuando uno está buscando empresarios o clientes y a veces no los encuentra. Dice, la vida como las empresas tienen mucha similitud, ¿no? Mucha similitud. La vida como las empresas tienen mucha similitud. Entonces él decía, ningún médico, por más que tuviera todo el dinero del mundo, ningún médico quería operarlo en Estados Unidos de trasplante de corazón. Entonces, el doctor Tomatis, que era el médico de cabecera de él, que era rosarino, que vivía allá en Casa Matriz, puede que algunas cosas me equivoque, pero creo que eso era así, le consiguió un médico en Londres que podía llegar a hacer el trasplante. Cuando llegamos a Londres, la primera pregunta que el doctor Jacob me hizo fue, escuchar, cuando él tiene la entrevista con la persona que podía trasplantarle, que podía prolongar su vida, el médico le hace esta pregunta, ¿por qué quiere vivir? Usted ha vivido por largo tiempo, me dijo, ha tenido una vida plena, ¿por qué quiere prolongarla? ¡Wow! ¡Qué pregunta del médico! Espectacular ese médico. Yo le respondí, bueno, tengo una esposa maravillosa, tengo 4 hijos hermosos por los cuales vivir y una cantidad de nietos que me gustaría ver crecer.
Quiero estar con ellos para ayudarles a formarse. Hoy me doy cuenta de que él necesitaba determinar si yo tenía el espíritu y la fortaleza para sobreponerme a esa cirugía tan complicada. ¿Tenía lo que yo necesitaba? ¿Contaba con ayuda, con mi familia? ¿Tenía a mi alrededor gente que me amara y se interesara por mí? ¿Había gente que me importara? Él quería saber todo esto porque, como me di cuenta, eso fue justo lo que necesité para atravesar esa operación. La sobrevivencia depende no solo de la condición de tu corazón, sino de la condición de tu mente y de tu fe en Dios, decía él. Con familia y amigos que me ayudaron constantemente, en oración supe que tenía la fortaleza necesaria. Hermoso. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué querés? ¿Por qué querés hacer este negocio? ¿Qué querés de la vida? Cuando los distribuidores empiezan este negocio, está bueno preguntar eso. Y a veces lo pasamos por alto. ¿Qué querés para? ¿Por qué? Mira, esto me emociona. Porque si las personas saben lo que quieren o tienen claro lo que quieren, en los obstáculos que tengan, se van a poder sobreponer a ellos. Pero si las personas no saben lo que quieren en la vida, cualquier obstáculo los derrumba. Fíjense en la pregunta que le hace el médico a él. Él esperó 6 meses su corazón. Y mientras él esperaba los 6 meses el trasplante del corazón, que podía que llegara como que nunca llegara, él estaba con su arquitecto o su ingeniero, estaba construyendo un barco para poder celebrar su exitosa operación, que todavía no la había tenido, alrededor del mundo con su familia. Estos libros hablan de la fe, de la visión, de la familia, de los valores, de todo lo que hoy está carece, de todo lo que hoy carece el mundo. Por eso son tan vigentes como antes. Por eso sus enseñanzas son tan grandes como antes. Porque eran personas con espíritu de grandeza. Y por eso está bueno que ustedes estudien estos libros, aprendan estos principios, los compartan con sus familias, por más que léanle parte de estos libros a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos. Que esto de acá, que esto acá, que está acá. Lean esto, enriquezcan eso, entiendan ustedes esta filosofía y construyan este negocio en grande. Porque no es solamente el dinero que pueden ganar y a la gente que pueden ayudar, sino lo que le va a significar para ustedes y las vidas que pueden impactar en todo esto. Hoy el mundo más que nunca necesita empresarios como estos, que necesitan esta visión. Así que bueno, yo prometo que para la próxima, miren, el empresario como ambientalista. Yo voy a estudiar mejor a los libros, mejor a los autores. Cuando yo almuerzo en mi casa o desayuno y meriendo, ceno, ellos están conmigo. A lo mismo que mi familia, que mis padres, que todos, ¿no? Pero ellos están conmigo. Por eso este negocio se termina convirtiendo en un proyecto de vida. Bueno, un gusto. Espectacular, Marcos. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Mira, sentir el negocio como lo siente Marcos
es impactante. ¿Por qué? Porque es inevitable hacer que esto funcione cuando de verdad se siente desde el corazón, ¿no es cierto? Y transmitirlo con la pasión con la que lo transmite, lo siente y lo explica Marco, eso no tiene precio. Creo que fue un empoderamiento de la hostia, diría un gallego, espectacular de verdad. Muchísimas gracias. Lo bueno que ya sabemos que vamos a tener Marco Santillán, volumen 3, seguramente para los primeros días de septiembre, lo estaremos invitando. Seguimos con este plan de los 100 días nosotros, Marcos. Hoy estamos creo que en el día 34 de 100, ¿sí? Así que venimos bien. Nuestros ojos a las 6:30 de la mañana ya se abren solos, ya se está desarrollando el hábito. Quiero felicitar a todos por el compromiso siempre de conectarse para querer aprender, ¿sí? Porque eso es espectacular, que un domingo haya 350 personas conectadas a las 8 de la mañana, eso es excelente. Y tener un grande como Marco, que es para mí, o sea, siempre fue un mentor mío en el negocio, pero es un grande para la industria porque está impactando, porque está trascendiendo y porque está llevando una visión a todo el mundo. Los mensajes que hay en el chat, Marco, son incalculables, no te los puedo leer todos los que hay, pero la mayoría son de agradecimientos por la visión y por la pasión que demostrás cuando hablas del negocio. Qué bueno que le pedí a Marco este entrenamiento. No me arrepiento para nada. Muchísimas gracias y chicos, mañana lunes, va a haber un empoderamiento espectacular de un platino rubí ingeniero agrónomo con su mujer de Uruguay, ¿sí? Que van a dar un entrenamiento muy bueno sobre el negocio. Y bueno, hay varios oradores esta semana que todavía no habíamos escuchado, también muy buenos. Así que muchas gracias, Marcos. Que tengan un feliz domingo todos, ¿sí? Y a seguir aprendiendo. Nos vemos.